Muy buenos días, compañeros electricistas. Vamos a explicar los métodos que existen para calcular la reactancia síncrona. Em, Estos métodos están vinculados a la información que nos den. Dependiendo de la información que nos den, así nosotros podemos ocupar un método u otro. Existen tres métodos: el método aproximado, el método general y el método exacto. Por ejemplo, en el método aproximado nos van a dar dos pruebas: la prueba de la curva de magnetización y la prueba de cortocircuito, de cómo afecta la corriente de campo en cortocircuito a la corriente de armadura. En el método general nos van a dar dos curvas, una de magnetización y otra curva de factor de potencia nulo. Y el método exacto, que involucra las dos anteriores para considerar un método más exacto para calcular la reactancia síncrona. Pues bien, antes de comenzar la explicación del cálculo de la reactancia síncrona para el método aproximado, vamos a explicar qué significa cada una de las curvas y rectas que vemos en la gráfica. La recta B, por ejemplo, representa la recta del entrehierro. La curva A representa la curva de magnetización, que significa que para una determinada corriente de campo va a haber un voltaje va a haber un voltaje determinado. Y tenemos la curva C, que representa cómo la corriente se relaciona con la corriente de campo. La corriente en este caso de el generador síncrono. Bueno, como podemos observar, muy probablemente nos den a nosotros un voltaje. Nos vamos a la parte izquierda de la gráfica donde están los valores de voltaje. Localizamos el voltaje que queremos y trazamos una línea. Ahí esa línea la podemos ver representada en color naranja. El punto donde corta la curva A y la B, ese punto es donde vamos a trazar otra línea, en este caso esa línea hacia abajo, a cortar la curva C, que en este caso vemos que en el punto donde corta la curva C trazamos otra línea recta al eje derecho, donde está representado la curva, donde está representado, perdón, los valores de corriente de corriente. Ahora bien, como ya tenemos los valores de voltaje y de corriente, simplemente la división del voltaje que especificamos entre la corriente, eso nos daría la aproximación de lo que es la reactancia síncrona. Por eso se llama método aproximado. El cuidado que habría que tener a la hora de calcular la reactancia síncrona es cuando nos acercamos a la saturación. Muy bien, vamos a explicar el método general. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es, nos vamos al eje izquierdo
y vemos qué voltaje, cuál es el voltaje nominal al que nuestro generador va a estar trabajando, y trazamos una línea. Después de haber trazado esa línea, en la parte de abajo, en el eje de abajo, podemos ver que la distancia que hay entre la curva 1 y la curva 2, esa distancia que hay entre la curva 1 y la curva 2 nos la llevamos al punto donde cortó la curva 2 el voltaje, cuando trazamos la línea del voltaje, y hasta donde finaliza. Ahí esa distancia esa distancia donde que está del punto donde curva la curva 2 a donde finaliza el tamaño de esa distancia, trazamos una línea paralela. Trazamos una línea paralela a la curva del entrehierro, porque a nosotros lo que nos interesa es encontrar el punto A'. Ahí podemos ver representada la línea que trazamos de paralela como una línea roja. Pues esa línea roja, cuando la trazamos, en un punto va a cortar la curva 1. En el punto donde corta la curva 1, ahí podemos encontrar R. Eso es bien importante, porque son los dos parámetros que necesitamos para lograr encontrar lo que es la reactancia que en este caso estamos buscando. Cuando ya tenemos esos dos puntos, el cálculo de la reactancia es bien simple. ER le restamos el voltaje en las terminales, el voltaje de operación nominal, y todo eso lo dividimos a la corriente nominal de operación, y ya tenemos lo que es la reactancia, la XL. Es como se pudo haber apreciado, en este método nos dan dos curvas de magnetización. Una de ellas es a factor de potencia nulo, y eso es bien importante, ya que en el método anterior no lo daban otra información. Entonces depende de la información que nos den, así nosotros podemos encontrar cada una de las reactancias que así nos pidan. Ahora bien, vamos a analizar el último método, que es el método exacto. Pues ya habiendo calculado la reactancia por los dos métodos anteriores, si a nosotros nos dan toda la información, nos dieran, digamos, la información que nos dieron para el método 1 y la información que nos dan para el método general, entonces podemos calcular por otro método más exacto la reactancia síncrona. A esta reactancia se le llama reactancia síncrona saturada. Lo primero que tenemos que hacer es tenemos que encontrar ER con el método general, con la reactancia del método general, encontrada en el método general. Después de encontrar ER, ocupamos este voltaje y nos vamos a la curva de magnetización.
y ahí encontramos el equivalente de corriente de campo que representaría al vector R. Teniendo el vector R, necesitamos encontrar una constante, un factor K, que nos va a servir para hacer una aproximación más exacta. Esta aproximación K va a ser igual a esa equivalente corriente de campo que encontramos por el valor de la curva de factor de potencia nulo, que sea igual a 0 voltios. Habiendo encontrado eso, encontramos la reactancia del método exacto de la siguiente manera, aplicando la ecuación que podemos ver ahí que dice XS saturada, y donde dice XL ponemos la reactancia que encontramos en el método general, y donde dice XS la que encontramos en el método aproximado, y donde dice K colocaríamos el valor del factor K que necesitamos calcular, y luego podemos ocupar esa reactancia para hacer cálculos más exactos de lo que nos pidan, o de lo que en este caso necesitemos.